Si todos los años sube el salario mínimo, ¿qué es lo que hace relevante la subida de la remuneración básica de este año en países como Colombia y México? Pues quédate porque te lo explico a continuación. La particularidad que lo hace diferente en comparación con años anteriores es la magnitud del aumento, y esa es una gran noticia, ¿o no? Hoy nos sumergiremos en los recientes aumentos del salario mínimo en estos dos países. A primera vista parece una victoria para los trabajadores, pero podría en realidad conducir a problemas mayores. Yo soy Dana Arredondo y bienvenidos a Perspectiva Latina, donde vas a conocer quién se beneficia realmente de estos cambios, qué está sucediendo tras bambalinas y si esto realmente representa la victoria que los políticos nos hacen creer que es. Comencemos con México. El gobierno ha aumentado el salario mínimo diario en un 12%. En la mayoría de las regiones los salarios aumentaron de 248.093 pesos a 278.080 pesos por día, lo que suma aproximadamente a 8.364 pesos por mes, aproximadamente $493 estadounidenses. En la zona libre de la frontera norte, que incluye áreas como Baja California y Chihuahua, el salario ahora es de aproximadamente 12.596 pesos por mes, equivalente a $742 estadounidenses. Pero esta es la cuestión. El peso mexicano se ha depreciado un 17% frente al dólar estadounidense, solo en el último año. Esto significa que en términos de dólares, el salario mínimo está disminuyendo efectivamente, lo que plantea dudas sobre cuánto ayuda realmente este aumento en los trabajadores. Ahora, en mi país natal, Colombia, el gobierno ha decretado un aumento del 9,54% en el salario mínimo, después de que los empleadores y los sindicatos no pudieron llegar a un acuerdo. A partir del 1 de enero del 2025, el salario mínimo mensual aumentó de 1.300.000 pesos, aproximadamente $310, a 1.423.500 pesos, alrededor de $323. Además, el subsidio de transporte aumentó a 200.000 pesos, lo que eleva la compensación mensual total a 1.623.500 pesos. Sin embargo, es importante señalar que en los últimos 5 años el peso colombiano ha perdido el 25% de su valor frente al dólar estadounidense. Al igual que en México, esta devaluación socava los aparentes beneficios de los salarios más altos, ya que los bienes importados y los servicios extranjeros se vuelven más caros. En comparación con el costo de vida de Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, el aumento proporciona muy poco alivio y no aborda desafíos mayores. Por ejemplo, el costo promedio de los alimentos para una familia puede superar fácilmente los 800.000 pesos por mes, lo que deja poco margen para otros gastos como el alquiler, la educación o la atención médica. Dicho esto, exploremos lo que significa el aumento salarial para el bolsillo del trabajador promedio. Se supone que los aumentos del salario mínimo dan más a los que ganan menos en la sociedad, pero ¿realmente lo hacen? La evidencia parece sugerir lo contrario. Aumentar el salario mínimo a menudo aumenta el desempleo y discrimina a las personas que no pueden producir el valor del nuevo salario mínimo por hora. Piensa en esto. Si eres propietario de una pequeña empresa, ¿vas a pagarle a alguien más de lo que vale su trabajo? Por supuesto que no. Por eso, estas políticas terminan perjudicando a las mismas personas a las que se supone que deben ayudar. Ahora bien, para ser justos, hay algunos beneficios a corto plazo. Los trabajadores reciben salarios más altos y sienten que pueden respirar un poco más tranquilos. Pero este es el problema. Eso es temporal. Profundicemos un poco más. Aumentar el salario mínimo aumenta los costos de producción, lo que significa que las empresas les pasan esos costos al consumidor. Los precios suben en todo: alimentos, alquiler, transporte, y el dinero extra en tu salario se acaba antes de que te des cuenta. Y aquí está el truco. Todo lo que hace un aumento del salario mínimo es crear condiciones para que pronto sea necesario otro aumento. ¿Por qué? La temida inflación. Cuando los salarios suben, los costos de producción suben y las empresas le pasan esos costos a los consumidores. Es matemática simple. El costo de vida comienza a subir. Entonces, permíteme preguntarte esto. Si el precio de los alimentos, el alquiler y el transporte aumenta más rápido que tu salario, ¿realmente estás mejor? Ese es el primer problema. El segundo problema es lo que sucede con los empleos. Las pequeñas empresas, de las que hablaremos más adelante, a menudo no pueden permitirse pagar salarios más altos. Algunas reducen las horas de trabajo, otras despiden a gente y muchas recurren al mercado gris. En Colombia, más del 60% de los trabajadores ya están en la economía informal. Esto significa que no tienen beneficios, ni protección, ni seguridad laboral. Cuando los salarios suben, más empresas y trabajadores terminan en esta zona gris. Y luego está el problema de la moneda. Con monedas que pierden valor año tras año, los salarios más altos a menudo no pueden seguir el ritmo del aumento de los costos. Un salario más alto en pesos puede no significar más poder adquisitivo en la realidad. Este es el verdadero problema. Aumentar el salario mínimo trata el síntoma, no la enfermedad.
Los problemas de raíz, impuestos altos, inflación, falta de competencia, no se están abordando. Los trabajadores terminan estancados en una cinta de correr, corriendo más duro pero sin llegar a ninguna parte. Y cuando inevitablemente se quedan atrás, ¿cuál es la solución del gobierno? Otro aumento del salario mínimo. Es un ciclo sin fin. Ahora bien, no estoy diciendo que no debería haber reglas para evitar que los empleadores se aprovechen completamente de sus empleados. Debería haberlas, ya sea un salario mínimo o condiciones laborales. Es vital proteger a los trabajadores, pero la forma en que los gobiernos intentan hacerlo solo perjudica a los trabajadores y a los propietarios de pequeñas empresas. Imagina que tienes una pequeña panadería en México o en Colombia. Tus costos laborales acaban de aumentar un 12% más de la noche a la mañana. ¿Qué haces? Tienes tres opciones legales: aumentar tus precios, reducir tu fuerza laboral o cerrar tu negocio. Claro, las empresas podrían aumentar los precios, pero si todo el mundo hace eso, la inflación anula el aumento salarial, lo que no mejora la situación de los trabajadores. Reducir tu fuerza laboral o las horas puede ahorrarte dinero a corto plazo, pero perjudica tu productividad y tu reputación. En última instancia, tu crecimiento. Además, ¿cómo se le explica a un empleado leal a la misma persona a la que se supone que estos nuevos aumentos salariales ayudarán, que está perdiendo horas? O peor aún, su trabajo. Es una posición difícil y seamos honestos, la mayoría de las pequeñas empresas no tienen los márgenes para absorber estos costos. En Colombia, muchas empresas ya se están ahogando bajo los altos impuestos y la incertidumbre económica. ¿Cuánta presión más pueden soportar antes de verse obligados a cerrar sus puertas? Para muchos, esto podría ser la gota que rebosa el vaso. ¿Y quién se beneficia más? Las grandes empresas. ¿Por qué? Porque pueden absorber estos costos, tienen la escala, los recursos y el poder del mercado para sobrevivir e incluso prosperar. Pero esto es lo que empeora. No solo absorben los costos, sino que innovan para salir de ellos. Tomemos como ejemplo a McDonald's. En lugar de contratar a un cajero para que tome sus pedidos, ahora utilizan kioscos de autoservicio, sin salarios, sin beneficios, sin quejas. Solo una máquina que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y a medida que la inteligencia artificial se desarrolle, veremos más de esto. Las empresas recurrirán a la automatización para reemplazar a las personas, especialmente cuando el costo de mano de obra siga aumentando. ¿El resultado? Pues menos empleados. Y las pequeñas empresas pues no pueden permitirse la costosa tecnología que están adoptando grandes corporaciones, por lo que se ven atrapadas tratando de competir en un campo de juego desigual. Y cuando no pueden seguir el ritmo, cierran sus puertas. ¿Qué sucede entonces? Monopolios. Ahora, yo me pregunto, ¿es bueno para la sociedad que los grandes sean los únicos que puedan quedarse de pie? La competencia es clave para el capitalismo. Sin ella, los precios suben, las opciones se reducen y los derechos de los trabajadores se erosionan. ¿Y quién pierde más? Los trabajadores y los consumidores, a quienes los políticos dicen que están ayudando. Gracias, gobierno. A continuación, hablemos de soluciones, porque aquí no solo criticamos, queremos proponer ideas y hacer que la conversación fluya para encontrar ideas que realmente funcionen. Así que si estás disfrutando del video y tienes alguna idea, danos un me gusta y deja un comentario también, dinos qué piensas sobre todo este debate. Y tratamos también de responder todos los comentarios, así que no te preocupes por comentar tu opinión. Tu opinión se respeta y se comparte. En primer lugar, vamos a hablar de los impuestos más bajos, no salarios más altos. Seamos realistas, en países como Colombia y México las empresas se están ahogando en impuestos. IVA, impuestos corporativos, impuestos para las importaciones. El gobierno toma y toma. Y luego se pregunta por qué las empresas no pueden darse el lujo de crecer y pagar más. ¿Qué pasaría si en lugar de obligar a las empresas a pagar salarios más altos, los gobiernos redujeran los impuestos? Si se reducen los impuestos, las empresas tienen un mayor flujo de caja. Con ese dinero extra pueden invertir en mejores equipos, contratar más personal y por supuesto incluso pagar más salarios altos. No se necesitan mandatos cuando hay crecimiento. En segundo lugar está la competencia, no las exigencias, es lo que hace subir a los salarios. Te pregunto, ¿crees que los trabajadores de Silicon Valley ganan $100,000 al año porque existe una ley que obliga a las empresas a pagarles esa cantidad? No. Es porque las empresas se pelean por los mejores talentos, están compitiendo. Pero en Colombia hay industrias controladas por unas cuantas grandes familias y es un monopolio. Y cuando no hay competencia, no hay presión para innovar o pagar más. La competencia, no las exigencias, es lo que hace subir a los salarios de forma natural. En tercer lugar, tenemos el invertir en habilidades. Eso significa una mejor educación, programas de capacitación laboral y habilidades que se ajusten a lo que necesita el mercado. Si los trabajadores aportan más valor, las empresas pagarían más con gusto. No es caridad,
es economía inteligente. Eso significa también que tienes que responsabilizarte de ti mismo. Si tienes las habilidades que demandan en un mercado libre, podrás obtener lo que vales. Depende de ti invertir en el desarrollo de tus propias habilidades y crear oportunidades para ti mismo. En cuarto lugar, tenemos el ayudar al ciudadano común. Las pequeñas empresas necesitan un respiro. Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía. Crean empleos, innovan, mantienen vivas a las comunidades, pero cada vez que los salarios suben, son las primeras en sufrir. ¿Qué pasaría si en lugar de castigarlas con costos más altos, los gobiernos ofrecieran extensiones impositivas o incentivos para contratar y capacitar a los trabajadores? Piénsalo, cuando una pequeña empresa prospera, crea empleo. Cuando crean empleos, las economías crecen. Y cuando la economía crece, la marea alta levanta todos los barcos. Todos ganan. Abordamos este tema con más detalle en nuestro video sobre la dolarización en Cuba. Si quieres ver cómo las políticas monetarias estables pueden transformar una economía, no dejes de verlo después de este video. En Perspectiva Latina no estamos aquí solo para hablar de problemas, estamos aquí para encontrar soluciones. Comparte tu perspectiva en los comentarios y si este video te resultó útil, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.